Onda Aguere, Radio Geneto. Estás escuchando el podcast 3, 2, 1, Acción, un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, financiado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con Onda Aguere, Radio Geneto. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al octavo programa de la tercera temporada del podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, 321 Acción, en directo desde Onda Aguere, Radio Geneto. Como saben, todos los meses relacionamos la temática del programa con algún día especial del mes. Este mes nos pilla el Día de la Salud Sexual, así que en el podcast de hoy contaremos con una entidad que tratará este mismo tema un poco para romper tabúes que giren en torno a ella. Ya echaba de menos yo estar por aquí con mi compañera Noelia. ¿Qué tal, Noe? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Con muchas ganas de empezar este programa de hoy. Siguiendo con lo que estabas comentando, el 4 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha que se instauró en el 2010 gracias a la Asociación Mundial para la Salud Sexual, WAS, las siglas. Pero bueno, ¿qué significa realmente hablar de salud sexual? Este día tiene como objetivo poner en el centro la importancia de vivir una sexualidad plena, saludable y libre de violencias, reconociendo que la salud sexual no solo se limita únicamente a la ausencia de enfermedades, sino que abarca también el bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Hablamos de un día que nos recuerda que todas las personas tenemos derecho al placer, a decidir sobre nuestros cuerpos, a la diversidad y al respeto de nuestras orientaciones sexuales e identidades sexuales. También invita a reflexionar sobre los retos que aún tenemos pendientes porque no todo está conseguido de momento, la educación sexual integral, la prevención de embarazos no deseados, la lucha contra la desinformación en torno a las ITS y ETS, de las que hablaremos un poquito después, y sobre todo la necesidad de garantizar que estos derechos sean accesibles para todas, todos y todes, sin importar género, edad, cultura o contexto social. Cada año, ¿no? Además, la UAS propone un tema diferente que ayuda a enfocar el debate y abrir conversaciones necesarias sobre todo este tema, ¿no? En 2025 el tema elegido es justicia sexual, ¿qué podemos hacer? Una invitación a reflexionar sobre la equidad, la autonomía y el acceso sin discriminación a la educación y a los servicios de salud y el disfrute de la sexualidad. Con ello se subraya la importancia de derribar barreras contra la violencia, la desigualdad y la falta de información, promoviendo tanto el compromiso colectivo como el autocuidado individual para construir una sociedad más justa en términos de sexualidad. Precisamente, para profundizar en todo esto, hoy nos acompaña una invitada muy especial, que desde su experiencia y campos de trabajo nos ayudará a abrir miradas, romper tabúes y seguir hablando sobre sexualidad, pero con responsabilidad, también con naturalidad y libertad. Pues nada, vamos a empezar ya por presentar a nuestra invitada de hoy. Vamos a dar paso a Noelia Hernández González, que aparte de mi tocaya, es psicóloga y sexóloga, apasionada por la educación sexual y firme defensora de la misma como herramienta de transformación social hacia la igualdad. Cuenta con una amplia experiencia trabajando con población infantil, juvenil, adulta, siempre desde un enfoque cercano y pedagógico. A lo largo de su trayectoria ha coordinado proyectos de educación sexual, diseñado e impartido formaciones, elaborado materiales didácticos y participado en espacios de divulgación, sensibilización e información. Además, por si fuera poco, es emprendedora y cofundadora de Luba Projects, desde donde continúa impulsando iniciativas innovadoras en el ámbito de la sexualidad y la igualdad. Casi nada. Bienvenida, Noelia. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio para visibilizar la importancia y la urgencia de la educación sexual. Total. Noelia, además de tu trayectoria profesional, muy interesante además, Gracias. Queremos hablar de dos proyectos de los que participas y que son referentes en educación sexual. El primero es Cuida tu sexualidad y el segundo es Educa con Sexo. Para quienes nos escuchan, Cuida tu sexualidad es un proyecto integral de educación sexual para la prevención en el desarrollo de comportamientos y actitudes violentas hacia las mujeres con discapacidad intelectual. Cuenta con un montón de elementos, ¿no? O sea, ya estuvimos por ahí juroneando. ¿Nos podrías comentar un poco de forma general qué es Cuida tu sexualidad y qué engloba? Vale, sí, mira, Cuida tu sexualidad es un proyecto integral de educación sexual. Que sea un proyecto integral significa que no solo hacemos educación sexual en forma de talleres, ¿no?, que es lo típico que generalmente suele venir a la cabeza, sino que hacemos una intervención un poco más amplia y sobre todo que no trabajamos solo con la población a la que va dirigida el proyecto. En este caso, la población son jóvenes con discapacidad intelectual. Entonces trabajamos también con profesionales, familias, personal y personas de su entorno, ¿no? Porque
de nada sirve hacer incidencia directa en el joven o la joven para que adquiera herramientas de prevención de violencias sexuales o de promoción de la salud sexual, si después su entorno sigue pues perpetuando todos esos elementos, todos esos roles de género, todos esos elementos que al final lo que hacen es pues eso, perpetuar las violencias y demás. Y este proyecto pues tiene una página web que yo invito a visitar, cuidatusexualidad.com, donde hay pues, bastantes materiales elaborados. En realidad este proyecto nació después de Consexus. Después hablaré de Consexus, pero bueno, en Consexus trabajamos en una edición con jóvenes con discapacidad intelectual y fueron ellos y ellas mismas las que nos dijeron que había sido la primera vez en las que se les había hablado de sexualidad de una manera natural y visibilizando la realidad de que son personas sexuadas como cualquier otra, ¿no? Y una de las frases que a mí se me quedó grabada, que fue a partir de la cual se creó el proyecto, es: yo quiero más de esto. O sea, quiero que me vean como un joven o una joven más que tiene ganas de ligar, que tiene ganas de enamorarse, que tiene inquietudes sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su deseo. Y de ahí nació la idea de crear una guía dirigida exclusivamente a jóvenes con discapacidad intelectual. Como tenemos ese enfoque integral, esa guía tiene una parte dirigida también a las personas de su entorno, ¿vale? Pero bueno, es una guía que puede utilizar todo el mundo, no solo personas con discapacidad intelectual. Está en lectura fácil, es muy fácil, como su adaptación indica, leerla es como muy atractiva, muy ligera, y de verdad que me parece que es una herramienta súper básica de apoyo pues, para familias, para profesorado y demás. Y a partir de la guía pues se creó material didáctico para el aula, se crearon vídeos animados para que todo el mundo pudiera acceder al material, se organizaron unas jornadas el año pasado. Me estoy metiendo un speech, tú párame. Sí, fantástico. Pero sí, bueno, sí. explicando mi bebecito, ¿no? Porque al final es nuestro bebecito el proyecto. Pues el año pasado, como decía, se hicieron las jornadas Cuida tu sexualidad, donde pues reunimos a un montón de profesionales y a personas con discapacidad, diferentes discapacidades, que hablaban en primera persona de la educación sexual recibida y cómo esa forma de recibir esa educación sexual afectó e impactó de manera directa en su sexualidad y en las vivencias en las violencias sexuales vividas también, perdón, tantas palabras con vi. Entonces fue súper interesante porque vinieron incluso profesionales, expertas con discapacidad, lo cual fue maravilloso porque se les da el espacio, ¿no? Es como no somos nosotras desde fuera, sino son ellas quienes crean el relato de las violencias sexuales recibidas y cómo se conecta con la educación sexual recibida, ¿no? O con la nula educación sexual recibida, ¿no? Y pues, ¿qué más cosas hay en el proyecto? Pues formación, que es lo que siempre todo el mundo pide, ¿no? Formación a profesionales. Qué interesante. Yo me tragué todos los vídeos, he de decir. También estuve mirando las fichas didácticas que me parecieron súper interesantes porque combinan pues temas más de escribir con dinámicas. Entonces les invito también a que pasen por esa página web. Hay una cosa que ya me contestaste, que era cómo nació la idea de ese proyecto, que teníamos esa curiosidad, pero un poco desde ustedes, ¿qué necesidades detectaron en estas personas jóvenes con discapacidad para crear una guía tan específica, ¿no? O sea, porque ellas demandaron eso, ¿no? Pero ustedes cuando ya estuvieron trabajando con estos grupos, pues un poco ver qué necesidades vieron, ¿no? A la hora de hacerles las preguntas, de hablar con ellos y con ellas. Claro. He de decir que en Consexus, que es el proyecto que después hablaré, y en mi trayectoria profesional y en el equipo con quien trabajo, tenemos muy presente y a veces puede ser incluso una piedra para nosotras, pero tenemos muy presente el evitar esa mirada adultocentrista de yo soy la profesional, yo soy la experta, yo sé, yo tengo más años que tú, por lo tanto, sabes, la madurez, no sé qué. Entonces, intentamos evitar esa mirada, ¿no? A veces es complicado porque no solo somos nosotras, sino son otras personas desde fuera. Y
o sea, ¿cómo te respondo a la pregunta? O sea, ¿qué tiene que ver esto del adultocentrismo con tu pregunta? Pues que si tú simplemente te paras a escuchar lo que te dice el piberío o simplemente no hace falta que le preguntes, sino simplemente escuchar, ¿no? Cuando hablan entre ellos, analizas un poco más allá de las preguntas que les haces y tal, enseguida vas captando. Es como a lo mejor yo como persona adulta lo que me preocupa son, pues eso, la prevención de las violencias sexuales, porque los datos nos dicen que hay un alarmante situaciones de violencia y que las personas con discapacidad sufren el doble o el triple de violencias que las personas que no tienen discapacidad. O sea, los datos están ahí. Por lo tanto, yo me fundamento también en esos datos, pero es que después el piberío te dice que lo que quiere es aprender a ligar. ¿Sabes? Es como yo lo que quiero es ligar y quiero aprender a ligar para, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues juntar una cosa con otra. Una mezcla, ¿no? Claro. Ellos quieren aprender a ligar. Vale, yo quiero hacer prevención de violencias sexuales porque sé que es un problema, ¿no? Bueno, es fácil. O sea, si desde el momento en que tú te relacionas con la otra persona, no hace falta que tengas un momento de intimidad, de cama, de compartir cuerpos, compartir deseos. Simplemente puede ser el ligoteo, la sensualidad, el jugar, ¿no? Si ya desde ahí rompemos con los roles de género, con los estereotipos sexistas, con todos los elementos de la cultura de la violación que alimentan que la relación ya de base esté en desigualdad y que por lo tanto al final el pibe le entre, la piba le diga que no, pero el pibe diga, no, tengo que seguir porque un no en realidad es un sí. Entonces lo que tengo es que seguir intentándolo hasta que me diga que sí, porque ella en realidad lo que quiere es que yo me lo curre para que vea que yo soy un machote. Estoy utilizando palabras muy... Sí, total. Pero... eso fue lo que hicimos, un poco. Escuchar al piberío de toda mi trayectoria, no solo en ese proyecto. Y después, obviamente, hay que fundamentarse en los datos, ¿no? que son alarmantes. Claro, que al final, un poco leyendo en lo que tú trabajas, en lo que te dedicas, no hay educación sexual sin perspectiva de género, ¿no? Bueno, sí, existe. Sí la hay, pero no es efectiva. Claro, el tema es que sí la hay. De hecho, la educación sexual que recibimos nosotras es muy, muy probable que haya sido una educación sexual sin perspectiva de género, ¿no? O sea, educación sexual que mira hacia otro lado o que te dice pues el tema de la pureza de las mujeres, porque las mujeres somos más tiernas, porque somos, bueno, pues todos esos, al final, esos modelos de sexualidad, pues son pues ese modelo tradicional que no tiene perspectiva de género, obviamente. O sea que existir existe, lo que pasa es que las consecuencias son nefastas. Y sabemos que has trabajado con diversos grupos de edad, pero el hecho de trabajar con personas con discapacidad en concreto ha supuesto retos ya a nivel formación, ¿no? A la hora de diseñar, por ejemplo, esos contenidos accesibles sobre sexualidad. Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque eso lo conecto yo con el tema de... Por un lado, el enfoque integral para hacer educación sexual y por otro lado, con uno de los mitos más extendidos de que son las personas expertas las que tienen que hacer educación sexual. Entonces, por un lado, no solo somos las expertas las que hacemos educación sexual, también es todo el mundo con un mínimo de sensibilidad y un mínimo de herramientas quienes pueden hacer y deben de hacer educación sexual, porque la educación sexual es un derecho sexual y reproductivo que precisamente estamos hoy pues celebrando ese día, ¿no? Por lo tanto, no solo vale que yo lo haga, ¿no? Sino que haya otras personas implicadas en el equipo. Y por otro lado, es esa perspectiva integral. Yo sola no puedo hacer educación sexual. Necesito a otras personas, expertas y no expertas, para poder lograr el objetivo y que se mantenga a largo plazo. Porque no solo es lograr el objetivo en el momento, sino que después se mantenga. Entonces, cuando nosotras, por ejemplo, hicimos la guía para llevar todo este speech, que es como muy teórico, llevarlo a la práctica, cuando nosotras hicimos esta guía, yo soy la experta en sexualidad y de eso pues sé mucho y bueno, pues esa es mi carrera, ¿no? Pero yo de discapacidad no sé. Entonces, en el equipo entró una experta en discapacidad con perspectiva de género y trabajamos en equipo.
Entonces ella no sabía de sexualidad, yo le compartía y ella me compartía su perspectiva de discapacidad. Entonces he aprendido muchísimo con ella, muchísimo. Un buen tándem ahí, ¿no? Claro, de hecho yo para nada hablo de que sea una experta en discapacidad, para nada. O sea, yo soy experta en educación sexual y lo que hago es aplicarlo a diferentes grupos de personas con diferentes características. En este caso, las personas con discapacidad tienen unas características muy concretas que sí necesitan de una experta que me acompañe, porque si no, el objetivo no va a ser viable, no va a ser, pues, bueno. También es que es súper importante, ¿no? Nutrirse entre compañeras, ¿no? Y un poco, pues, lo que coge a una, apoyarlo a la otra, ¿no? Es un proyecto, la verdad, que nosotras creemos que es súper interesante y súper necesario, ¿no? Además de esto, ¿qué feedback has recibido de esas personas jóvenes, de las mismas familias y de los profesionales y las profesionales que han usado estos recursos? Pues mira, en general súper positivo, ¿vale? Los profesionales y las profesionales, sean de la rama que sean, normalmente tienen una actitud súper abierta, con muchísima motivación, muchísima implicación y muchísimo compromiso. Tienen clarísimo que la sexualidad forma parte de todas las personas y que las personas con discapacidad son seres sexuados. Tienen clarísimo la necesidad y urgencia de la educación sexual. Incluso te dicen situaciones específicas, o sea... con el colectivo profesional hay mucho ganado, ¿no? El problema viene ya en general, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas familias, no todas, obviamente, hay muchas familias que están muy sensibilizadas, pero hay muchas familias que todavía la discapacidad en sí es un tabú, o sea, no ya la sexualidad, sino la discapacidad. Y todavía hay muchas familias que al final... pues ponen de manifiesto lo que es una realidad a nivel social en general y que también después se transforma en políticas públicas que llevan hacia unos caminos u otros, ¿no? Y es que la idea de las personas con discapacidad pues no tienen sexualidad. Pues, o sea, simplemente con el nombre es que son angelitos, los ángeles no tienen sexo. Entonces ya... El lenguaje es muy poderoso, ¿no? Porque es el símbolo, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? O es que son niños eternos. Claro, si se infantiliza de esa manera, pues también se les está quitando su sexualidad, porque los peques y las peques tienen sexualidad, pero no tienen sexo activo, ni tienen relaciones sexuales, sino son peques, están en otro momento de descubrir y de curiosear, de probar, pero no tienen sexualidad activa, ¿no? Entonces, claro, si se les infantiliza desde pequeños o pequeñas, ¿no? Claro. Después, por otro lado, sigue estando la idea de directamente negarles, o sea, eso, tú eres un angelito, una angelita y pues no tienes sexo, ¿no? A otros se les reprime directamente, es como, eso es una guarrada, eso no se hace, eso no es para ti, tú no puedes tener pareja. Que ya le hacen sentir culpable, claro. Claro, con diferentes argumentos de tú no vas a poder controlar, porque entiendo los miedos y la necesidad de protección a estas personas, ¿no? Pero claro, hay que llegar como a un equilibrio, ¿no? De que esa protección no sea una negación de su persona, porque al final la sexualidad forma parte de su persona, o sea, le estamos negando una parte de sí mismo y de sí misma, ¿no? Pues sí, otro de los proyectos que de hecho lo has hablado porque es un poco del que nació también en el que participas y has impulsado es Consexus, ¿no? Una iniciativa de educación sexual integral que acompaña a jóvenes desde el respeto, la igualdad y el bienestar. Es un proyecto, ¿no?, que busca llegar a la juventud de una manera integral, como también decías, cercana y con un lenguaje que también entiendan, ¿no?, que eso es súper importante. Y no solo hablando de riesgos, sino también de placer, de consentimiento, de libertad y de diversidad. ¿Qué diferencia ves tú que tiene Consexus con otros programas de educación sexual que son más tradicionales? Wow. Eso es un melonazo. No. Bueno, vale. Yo creo que en este caso podría decirte un poco los elementos a partir de los cuales se fundamenta Consexus, que son como la guía que nos guía en el trabajo de día a día, ¿no? Que por un lado es esa perspectiva no adultocéntrica que antes comentaba, de procurar siempre que se pueda escuchar, partir de ellos, de ellas,
Por ejemplo, en la última edición sacamos el podcast con Sexus, que fue precisamente una demanda que nosotras detectamos, más que una demanda fue una necesidad que nosotras detectamos de hay piberío que no... Piberío más a lo mejor a partir de los 20, una edad así, que no va tanto con las redes, ¿no? Que le gusta más escuchar podcast cuando va al gimnasio o cuando va a no sé dónde, ¿no? Entonces, como bueno, pues vamos a transformar ese espacio de directos que teníamos a través de las redes, vamos a transformarlo en un podcast, que es otro formato, tal, no sé qué. Bueno, pues eso fue una necesidad que nosotras vimos en el piberío. Y un poco así con todo. Después otra de las líneas es la perspectiva de género que antes comentabas. No se puede hacer educación sexual si no se tienen en cuenta los roles de género, los estereotipos sexistas, los mitos románticos, la cultura de la violación, las relaciones de desigualdad que se crean a nivel general y en la intimidad. Y en la intimidad, pues, la sexualidad está súper presente, se construyen sexualidades a través de todos los agentes de socialización, bien diferentes, pero muy complementarias, que al final lo que hacen es perpetuar esas relaciones de desigualdad que al final generan las violencias, ¿no? Entonces, no tiene sentido ninguno hacer educación sexual sin perspectiva de género. Después también partimos de un enfoque positivo. Y yo creo que esto es súper importante. No solo hacemos prevención de violencias sexuales, sino también hacemos promoción de la salud sexual. Es decir, en la práctica, ¿esto qué significa? El piberío está harto de que vayan a sus clases y les empiecen a decir los diferentes tipos de violencias sexuales que hay. Están hartos, no quieren saberlo más. No quieren que les vuelvan a repetir que los hombres desarrollan, construyen determinadas habilidades y características que les facilitan adquirir un rol de violento, y que las mujeres, pues lo mismo, adquieren una serie de habilidades que les facilitan ponerse en un papel de sumiso. No quieren, están hartos de eso, quieren que les hables en positivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Pues le hablamos en positivo, le hablamos del consentimiento desde el deseo mutuo, le hablamos de tips prácticos para comunicarse, porque ¿qué es el consentimiento, profe? Si las personas adultas tenemos todavía debates de qué es el consentimiento, total, señores. Sí. O sea, si todavía José Manuel en la cena de Navidad nos cuestiona cosas básicas, ¿no? Entonces, si en personas adultas todavía hay esos debates, pues claro, pues vamos a ver en la práctica cómo hacer, ¿no? O sea, qué significa. Y ese es el enfoque positivo, ¿no? De no basarnos en el miedo, en esos tabús al final, en ese enfoque de lo que me falta, de lo que estoy haciendo mal, sino de lo que puedo hacer bien. Te voy a dar los recursos, te voy a dar las herramientas, las estrategias para que tú puedas después contrarrestar todo eso que te está llegando por otro lado, ¿no? O sea, yo que sé, a través de la pornografía, por ejemplo, se ve claramente, es como hay que visibilizar, obviamente, los efectos que tiene la pornografía, ¿no? En la construcción del propio deseo y de la sexualidad. Para eso está otro de nuestros proyectos de compañeros, que es Por No Hablar. Pero que es necesario después dar ese enfoque positivo de, vale, porque me lo dicen, ¿no? Profe, si no veo porno, ¿entonces qué hago? Bueno, pues vamos a darte ¿no? Claro, vamos a darte otra serie de recursos y tal. Y con Sexus lo que pretende es ser ese espacio de positivo para contrarrestar todas esas cosas negativas, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco, yo creo que, y por último, y no me enrollo más, es ese enfoque integral de no hacemos talleres solo, porque los talleres solo al final es uno de los grandes problemas de la educación sexual en España es que no hay un plan integral de educación sexual. Hay mucha normativa que justifica la necesidad de la educación sexual, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero en España no hay un plan, no hay un programa, y en Canarias tampoco. Entonces lo que se está haciendo son muchas intervenciones puntuales que a lo mejor son muy potentes. No las conozco todas, pero estoy seguro que sí. Hay muchas profesionales que están muy formadas y que hacen proyectos e intervenciones muy potentes, pero al final es eso, son acciones puntuales. Con Sexus al final es, por muy integral que sea y es una cuestión integral, ¿no? Porque además ahora mismo está paralizado el proyecto, ¿no? Que después si quieren comentamos de eso. Entonces,
eso es una dificultad súper grande, ¿no? A la hora del proyecto, de la educación sexual en general, ¿no? Entonces, esa visión integral de no solo hacer talleres, sino hacer más cosas, pues mira, por lo menos los contenidos quedan en redes, el podcast sigue estando ahí, la web está activa y bueno, pues no se actualiza porque está paralizado el proyecto, pero bueno, está ahí la web, ¿no? Cruzando los dedos para que no tenga un ciberataque. Pero bueno, ahí está. Pues súper, les animamos también a que escuchen la gente que nos está escuchando ahora esos podcasts, que además tienes invitadas súper chulas, súper interesantes, que hemos estado echando un ojo. Antes comentaste lo del programa y demás, o sea que Consexus tiene varias líneas de acción, ramas como Consexarte, Educa Consexus o Conecta Consexus. No sé si nos puedes comentar alguna en qué consiste en concreto. Mira, voy a hacer un resumen muy, muy rapidito porque Consexus tiene 4 ediciones ya cerradas. Este año se supone que empezábamos con la 5ª edición, pero bueno, parece que por ahora sigue paralizado y no va a haber 5ª edición. Y te voy a comentar lo que había en la última edición, porque cada año hemos ido ampliando en equipo, hemos ido ampliando en líneas, hemos ido ampliando en acciones que se llevan a cabo y por lo tanto también en jóvenes a los que llegamos y a las que llegamos. Entonces tenemos por un lado la página web, consexus.com, que es contenido estático que está ahí, ¿vale? Y puedes acceder siempre. Tenemos las redes, Conecta Consexus, en Instagram, TikTok. Tenemos el podcast Consexus, que antes te comentaba. Tenemos después Consexarte, que son talleres de educación sexual a través del arte. Qué chulo eso. Sí, eso está muy chulo, está chulísimo. Después tenemos Educa Consexus, en el que se hace pues educación sexual adaptada al grupo al que se da, más dirigido a jóvenes que se están formando para futuros profesionales pues del área social, integración social, educación infantil y demás, y pues a profesionales ya, ¿no? A familias, a personas ya adultas, aunque los jóvenes también son personas adultas, que a veces hacemos esa diferenciación y es un poco absurda, pero bueno. Después tenemos el stand Consexus, que es un stand itinerante que va por diferentes espacios donde se reúnen jóvenes porque son ferias, son conciertos o, bueno, pues espacios, de manera muy puntual, donde se da información sobre sexualidad y sobre el proyecto y demás, ¿no? Y después tenemos, no sé si se me olvida alguno, pero bueno, seguramente sí. Tenemos el PIX, que es el punto de información Consexus, que es un punto fijo, de manera presencial, en donde pueden acudir jóvenes y no jóvenes a recibir información y asesoramiento muy puntual sobre educación sexual para la prevención de las violencias sexuales, ¿no? O sea, siempre hay que tener muy claro que Consexus es un proyecto para la prevención de las violencias sexuales, que lo que utiliza es la educación sexual para poder hacer esa prevención, ¿no? De ahí también ese enfoque positivo ya, ¿no? O sea, no trabajamos directamente sobre las violencias sexuales, sino sobre la prevención a través de la educación sexual. Y Noelia, de esto que nos estás contando del stand que tienen y demás, la respuesta de los jóvenes, ¿cuál ha sido? O sea, flipante. O sea, yo creo que... Sí, yo creo que ese ha sido la línea de acción que más gusta al piberío, porque se acercan, o sea, es como un espacio seguro y amable, donde al principio, la primera media hora, no se acerca nadie. De repente se acerca un grupito chiquitito, que es como son siempre los más atrevidillas del momento, y entonces ven que el personal que hay es personal especializado, que no juzga, que no tiene esa mirada adultocéntrica, que está de igual a igual, que es divertido, hay una ruleta donde juegan, en fin, se les da información y demás, y entonces se empieza como a correr la voz. O sea, empieza a venir gente y a la hora ya hay cola. O sea, es una cosa, pero... O sea, generalmente ha ido súper bien el stand.
Te lo podemos confirmar porque estuvo el año pasado en el festival, que luego hablaremos de eso, y había cola, efectivamente. O sea, Sí. es un espacio que ven seguro al final para hablar de cosas que a lo mejor en otros lugares no hablarían, ¿no? Entonces, Claro. súper interesante. Como nos queda no tanto tiempo y queremos pasar a la otra parte, voy a preguntarte ya mirando al futuro, ¿no? ¿Qué proyectos no has desarrollado y te gustaría llevar a cabo en un futuro? O de los que ahora mismo tienes paralizados, ¿cómo los desarrollarías? O sea, es una mirada al futuro. Pues en general no te puedo decir nada concreto porque tengo muchas ideas, o sea, soy una jiribilla, tengo 15.000 ideas en la cabeza. Me gustaría que, más que proyectos en concreto que yo pueda llevar a cabo, me gustaría que las políticas públicas asumieran el compromiso que ya han asumido, ¿no? Anteriormente de hacer educación sexual activa y que empiecen a cumplir con la ley. Porque no es que un grupo de personas sensibilizadas con esto lo diga, ¿no? O sea, lo dicen los estudios, lo dice la investigación, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y lo dice muchísima normativa a nivel internacional y a nivel nacional. En España tenemos muchísimas leyes que incorporan la educación sexual como una herramienta más para la prevención de violencia, para la prevención de ITS, para la promoción de la salud, etc. Porque es un derecho sexual y reproductivo básico, ¿no? Entonces, más que nada yo creo que las políticas públicas cumplan el compromiso, y que por lo tanto haya financiación. Y que la financiación sea accesible, o sea, que sea real y que facilite una estabilidad de los proyectos, porque si no, no tiene sentido tampoco que te den que te aprueben la financiación y que tengas 3 meses para hacer el proyecto, para implementarlo, ¿no? Porque hay veces que hay proyectos que sí se pueden hacer en 3 meses, o sea, hay líneas de acción que en Consexus se pueden hacer en 3 meses, pero hay otras líneas que no tiene sentido que solo estén 3 meses y que después el resto del año no estén. Entonces, bueno, pues un poco de romper con esa inestabilidad, con esa precariedad de los proyectos sociales y en este caso de los proyectos de educación sexual, ¿no? O sea, pues hay que dar ese mensaje. Ideas nos faltan porque hay muchas y muchos profesionales haciendo las cosas súper bien. Lo que se necesita es pues la financiación para poder desarrollar proyectos y que sean integrales, que integrales quiere decir tiempo también, ¿no? Exactamente. Y nada, si Jesús me pone para empezar el debate la musiquita, pues empezamos la parte de debate. El debate con 3, 2, 1, acción. Bueno, ahora que hemos conocido a nuestra invitada y las maravillosas iniciativas que ha llevado a cabo y esperamos que siga desarrollando, pasamos a la parte del programa donde hacemos un pequeño debate ya más generalizado sobre diferentes preguntas relacionadas con este tema, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar tú, Pau? Venga. Bueno, Noelia, para empezar nos gustaría preguntarte, a diferencia de otros programas, ¿no? En este estamos, la verdad, bastante entusiasmadas, como te dijimos antes, es un tema que estábamos pues un poco más verdes, ¿no? Confirmo. Y a raíz de esto, Noé y yo hablando, pues nos surgió la duda de, ¿crees que esto tiene que ver con que la sexualidad sigue siendo tabú y que se habla poco de ella? Y respecto a esto, ¿cuáles son algunos de los tabúes más extendidos que hay sobre sexualidad? Vale, yo no tengo debate en esto. Lo tienes claro. Sí, mi respuesta es bastante cerrada, pero vamos, estoy abierta a escuchar, obviamente. Creo que la sexualidad sigue siendo tabú. De hecho, la situación sociopolítica, económica que estamos viviendo actualmente hace que todavía lo sea más. O sea, facilita, fomenta, promociona y fortalece esa idea de que todavía sea algo más, porque la sexualidad es algo íntimo, la sexualidad es algo personal, la educación sexual se hace en casa, todo este tipo de ideas. Entonces, léeme de nuevo la pregunta para contestar, porque si no yo me enrollo. Claro, al final, nosotras estamos, o sea, creo que eso es el programa en el que más verdes nos hemos sentido para preparar las preguntas, y eso como que no. Pau y yo nos preguntábamos por qué es esto, y si tiene que ver con que en realidad sigue siendo un tabú, y por eso estamos menos informadas quizás sobre este tema. Y si es un tabú,
que nos estabas confirmando que sí. Total. Un poco, pues, ¿cuáles son algunos de los tabús que consideras más extendidos, ¿no? Dentro de, o quizás fakes, o cosas que se suelen comentar, que no son verdad. Vale, después te doy un par de anécdotas, pero el primer fake, que es como más teórico, por así decirlo, es entender que la sexualidad es igual a sexo. De hecho, por ejemplo, toda esa predisposición negativa que hay hacia la educación sexual es porque la gente entiende que se va a hablar de sexo. Y hablar de sexo lo hacemos nosotras después con una cervecita. Hablamos de sexo, pero cuando hacemos educación sexual, ahora mismo estamos haciendo educación sexual, no hablamos de sexo. Yo llevo más de 20 años haciendo educación sexual con diferentes colectivos de diferentes maneras y muy pocas veces, o sea, contadas con la mano derecha de mi cuerpo, he hablado de sexo. ¿Vale? El sexo son prácticas sexuales y no es necesario cuando hablas de educación sexual. Se habla de identidades, de sentimientos, de relaciones, de formas de relacionarte, de formas de entrarle a la otra persona, de consentimiento, de deseo, de cómo responde mi cuerpo, de cómo interpreto esa forma en que reacciona mi cuerpo, de cómo interpreto yo el cuerpo de la otra persona, de sentimientos, de afectividad, de sexualidad, porque la sexualidad es todo eso, de orientaciones sexuales, de preferencias, pero no se habla de sexo. Al final el sexo es una cosita muy chiquitita que forma parte de la sexualidad, que además estamos en una sociedad que nos, vamos a ponerlo entre comillas, pero nos obliga a tener sexo. Y es como... Interesante eso. Claro, y si no me apetece, si no quiero, si soy una persona sexual, si estoy en un momento en el que he decidido conscientemente que no quiero tener sexo por X circunstancia y no es porque tenga un problema de deseo, ni un problema mental, ni nada de eso, ¿dónde están esas personas, no? Claro. Es como... Parece que si no hay sexo, pues no... Entonces, claro, eso es una de las primeras fake. Que se ve en las series, se ve en todos lados, ¿no? Totalmente. Como, Y una cosa con respecto a la educación, ¿cuál es la edad ideal para empezar a hablar? Que esta pregunta me parece como muy importante. Para hablar de sexualidad con los niños, las niñas y las niñas. ¿Cuál sería la edad, no? Porque se habla de que la pornografía la consumen ahora cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces... Claro, sí, los datos dicen, las investigaciones que se han hecho aquí también en Tenerife, en Canarias, nos dicen que a partir de los 8 años ya les llega contenido pornográfico. Muy temprana esa edad. Sí, y que a partir de los 11, 12 años, ya eso depende del estudio, pero bueno, que a partir de los 11, 12 años ya hay un consumo de pornografía. Claro, es que todo el tema de la pornificación de la cultura, que tiene que ver con el hecho de que a partir de los 8 años ya tengan contacto, pues bueno, esto es un debate, esto es para para otro momento, pero sí, está ahí. Mira, la edad para comenzar a hacer educación sexual es desde que nacen, incluso desde antes ya. Vale, mira, ahora se está poniendo súper de moda el tema de la revelación del sexo, ¿verdad? Es verdad. temita. Claro, esa. ¿Qué importancia tan grande, ¿no? y central le estamos dando ya al sexo de la persona que al final está centrado en los genitales. Y los genitales no nos van a decir nada de su identidad sexual, ni de su orientación sexual, ni de la forma en que va a vivir su sexualidad, ni siquiera nos va a decir nada sobre los roles que va a desarrollar en su vida, sus valores, sus necesidades, su forma de entender la vida, ¿no? Entonces, pero se focaliza todo en si tiene vulva o si tiene pene. Es para hacérselo mirar un poco eso, ¿no? Entonces, claro, ya desde antes es importante hacer educación sexual. Y lo que es importante tener en cuenta es que el lenguaje y los contenidos se vayan adaptando a la etapa evolutiva de la personita que tenemos delante. Pero con peques ya se puede hacer educación sexual, pues, por ejemplo, con el tema del acceso al cuerpo, quién puede tocar mi cuerpo, quién no lo puede tocar, qué partes libros, se pueden, ¿no?, tocar. Efectivamente, sí. Y la diversidad de cuerpos, ¿sabes? Ir trabajando ya, pues, que hay cuerpos diversos, ¿sabes? Es como una base para después trabajar la diversidad sexual. En fin, se pueden trabajar muchísimas cosas desde peques. Es que yo creo que es lo que hablabas antes, ¿no? De que el gran tabú es
o sea, en sí el término educación sexual, porque mucha gente, es lo que estabas diciendo antes, dice, no, vamos a hablar sobre sexo, y es como, no, o sea, hay un abanico súper amplio de temas de los que hablar y súper importantes, ¿no? Para educar desde que somos pequeñas y pequeños. Claro. Noé, nos apetece también hacer una pregunta, ¿verdad? Que es que, o sea, que nos expliques un poco también para nuestros oyentes la diferencia entre ETS y ITS. Vale, en la práctica es simplemente nomenclatura, ¿vale? Yo estudié el máster hace 20 años, bueno, 20 no, 25, y se hablaba de ETS, enfermedades de transmisión, sexual. Ya hoy en día se habla de infecciones transmisibles sexualmente, porque no son, o sea, todas las ETS de antes son infecciones, es decir, es un agente externo, virus, no sé cuánto, quien genera la enfermedad. Y después, o sea, no es una cuestión genética, por ejemplo, o adquirida. Y después, por otro lado, no son de transmisión, sino de transmisibles. Es decir, el VIH es un ejemplo, ¿no? No solo es a través de vía sexual, sino también, por ejemplo, a través de otros fluidos, ¿no? Como la sangre. Uh-huh. Entonces es simplemente una cuestión de nomenclatura. Muchas gracias por aclarar esto. Pues sí. Hablando un poco ya enfocadas más en el deseo y el uso de juguetes sexuales, teníamos una duda que es si puede ser que el uso frecuente de estos juguetes hace que resulte más difícil disfrutar del placer en una relación sexual sin su uso o no, porque en su momento se habla mucho, por ejemplo, del Satisfyer y demás. Melonazo. Yo te voy a responder, pero antes les voy a hacer una pregunta. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay un juguete sexual que es una vagina para que un pene se masturbe, ¿vale? Existen mucho antes que los Satisfyer, ¿vale? Me imagino. Existen tal. Alguien ha puesto la mano, o sea, ¡ay, Dios mío, que existen las vaginas artificiales, que los penes se masturban mucho y después cuando van a tener una relación con otra persona, ese pene no va a disfrutar! ¡Ay, Dios mío, por favor! Tenemos que quitar a las vaginas artificiales de en medio. Acabáramos. Ahora lo entendí todo. Vale. Claro, entonces es muy curioso muchas cosas que pasan con el Satisfyer, porque el Satisfyer existe desde hace muchísimo tiempo. Bueno, primero, antes de nada, que el Satisfyer es una marca comercial que le estamos haciendo aquí publicidad. Sí. Exactamente. No nos financian, ¿no? Sí, estimuladores de clítoris. Bueno, pues los estimuladores de clítoris existen desde hace muchísimo tiempo, pero claro, en la pandemia, pues hubo un boom, porque obviamente pasaron cosas. Había mucho tiempo, mucho estrés también. Entonces, a partir de ahí, después de la pandemia, se empezó a hablar muchísimo de los estimuladores clitorianos, que de hecho, hasta en las conversaciones cotidianas se hablaba, ¿no? Y había memes, vacilones, y se empezó a hablar de vulva. O sea, se empezó a escuchar ya la palabra vulva y a la gente no le resultó como chocante, ¿no? Entonces, yo hago una reflexión ahí, es cómo el capitalismo, que es el hijo preferido del patriarcado, ha hecho que se visibilice una parte de la sexualidad femenina, o de la sexualidad de las mujeres, de la sexualidad de las personas con vulva, ¿no? Es curioso cómo esta sociedad capitalista consumista es la que ha facilitado que pueda decir en una cena con otras personas, hombres, mujeres, de diferentes realidades sexuales, que pueda decir vulva y nadie diga ¡oh! Yeah. O sea, entonces, por un lado esa reflexión y después por otro, cuando ya, pues claro, ya se empezó a hablar mucho del Satisfyer y demás, empezaron a salir los memes, ¿no? De, ay, es que es mi competencia, ¿no? Es como el hombre al lado de la mujer con el Satisfyer y el Satisfyer riéndose del hombre, ¿no? Y como, vamos a ver, o sea, algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, bueno, esas son las reflexiones que yo quiero dejar. Y después, ya contestando a tu pregunta, depende de 500.000 millones de realidades de las mujeres, porque por un lado hay que ponerse en el cuerpo de una mujer que nunca ha sentido un orgasmo, que no sabe que existe el clítoris, que no sabe que estimulando el clítoris puede llegar a sentir unas sensaciones que son, vamos, maravillosas, explosivas. Entonces, a lo mejor esa mujer necesita
el uso del Satisfyer y le va a venir súper bien. Pero después a lo mejor hay otras mujeres que conocen muy bien su cuerpo, conocen muy bien su respuesta sexual, han tenido muchísimos orgasmos, saben la amalgama que hay de sensaciones orgásmicas, y a lo mejor no necesitan el Satisfyer, sino que con su propia mano o con el cuerpo de la otra persona, con lo que sea, pues ya tienen. Entonces, ¿qué es malo o no malo el uso del Satisfyer? Pues va a depender de la persona. Obviamente, cualquier persona, sea hombre, mujer, persona con pene o con vulva, si solo se excita con un agente externo, sea un Satisfyer, sea un juguete sexual o sea porno, ya va a ser negativo y va a influir en su sexualidad. Claro. Entonces, claro, para mí la pregunta es, ¿por qué ponemos el foco en el uso de vibradores clitorianos o de estimuladores clitorianos y no en otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, sí hay estudios que evidencian claramente que a mayor consumo de porno, más problemas de excitación, de deseo y de erección en las personas con pene. Y eso sí que hay estudios claros. A mayor consumo, más problemas, más disfunción eréctil y más dificultades para activar el deseo. Y eso sí son estudios siempre claros. Hay que mirar dónde se pone el foco y por qué. Eso está claro. Total. No, yo estoy aprendiendo un montón. Yo creo que las dos estamos, teniendo una charla maravillosa. A nosotras también nos estaba surgiendo una duda, ¿no? Hablando sobre lo que queríamos preguntar y demás. Y no me planteo, ¿es posible educar o transformar también desde el deseo, o sea, transformar el deseo en sí? O sea, que si... como muchas personas estamos en un proceso de deconstrucción de ideas que nos ha un poco transmitido el patriarcado, ¿no? Deberíamos cuestionar y revisar también nuestros deseos, o todo lo que deseamos es legítimo por simplemente ser deseado. Muy buena pregunta. Melonazo también, una cosa... Sí, esto es un melonazo porque tiene muchísimas aristas. A la última frase es absolutamente no. Léela de nuevo porque me pareció maravillosa la última parte de todo lo que deseamos. ¿Deberíamos cuestionar y revisar también nuestros deseos, o todo lo que deseamos es legítimo por el simple hecho de desearlo? Claro, todo lo que deseamos es legítimo por el hecho de desearlo, es absolutamente no. De hecho, esa es la base de muchas violencias, ¿vale? Porque yo te deseo, tú no me dices que no, o estás en una situación de vulnerabilidad donde tu consentimiento no puede ser activo y por lo tanto, como yo te deseo, pues para adelante. Eso es violencia, claramente. Entonces, absolutamente el hecho de desear algo no lo legitima para ponerlo en práctica, ¿no? Después, por otro lado, es que esto tiene aristas. Venga, prepárense para... Claro. Por otro lado está el tema de la fantasía sexual. Claro. Actualmente la fantasía sexual está en declive. Pobrecita, tenemos que activarlo, tenemos que avivarlo un poquito. Miren, las personas, los seres humanos, somos los únicos animales que tenemos la capacidad de activar nuestro propio deseo sexual a través de nosotros y nosotras mismas. O sea, no necesitamos estímulos externos, pues visuales, auditivos, pues es una llamadita sensual, y ver a alguien que nos pone, o un olor, lo que sea, sino que con nuestra propia fantasía, con nuestro propio recuerdo, con nuestra propia psique, podemos activar nuestro deseo sexual. Y claro, hoy en día estamos entre la sociedad consumista capitalista, superwoman, superbro, que tenemos que cumplir con 15.000 cosas, es como a ver cuándo me pongo yo a fantasear y a alimentar mi deseo, ¿no? Entre el consumo de porno, que hay evidencia ya muy, muy clara de cómo el consumo de porno pues dificulta después las fantasías sexuales, ¿no? Y el modelo de sexualidad, que sigue siendo pues bastante tradicional, pues la fantasía la deja ahí media dormidita, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después contestando a lo que tú me decías, claramente se puede cambiar. Claramente la construcción del deseo es algo que aprendes. ¿Me da tiempo de echar un pequeño speech de un minuto? Y si no, alargamos un poquito el programa, no pasa nada. Vale, es que me parece que es interesante aquí... diferenciar entre deseo
atracción y excitación, que yo creo que es son como 3 vivencias que muchas veces tenemos entremezcladas, ¿no? Entonces, por un lado está la excitación, que son pues los cambios que se dan en mi cuerpo pues en esa fase, en esa primera fase de respuesta sexual, ¿vale? En las personas con vulva, pues la hinchazón de la vulva y la lubricación, además de montones más, pero bueno, estas son como las más visibles. Aunque hay más, repito por si acaso alguien por ahí diga, oye, que a mí me pasa esto, ¿qué me pasa? No, o sea, hay muchísimas, pero bueno, esas son como las que más se dicen. Y en las personas con pene, pues es la erección, ¿vale? Después, por otro lado, está el deseo, que el deseo es el motor, es como la pulsión que se genera dentro de ti para buscar respuesta sexual. Es decir, tengo ganas. Esta noche estoy calentita, ¿no? Es como, esta noche vamos a pillar algo. O es voy a avisar a no sé quién, a mi rollo, a mi no sé cuánto, o me voy a meter en la app para no sé cuánto. Es ese fueguito, ¿no? Esa cerillita que me enciende para después buscar respuesta sexual, ¿no? Este deseo sexual es innato, es decir, todas las personas tenemos deseo sexual. ¿Qué ocurre? Que este deseo sexual, por un lado, tiene la atracción, es decir, hacia dónde se dirige mi deseo sexual, pues me atraen o me despierta el deseo los hombres, las mujeres, los hombres y las mujeres, o nadie en concreto, sino simplemente tengo deseo sexual, pero no hacia nadie en concreto. Entonces eso se refiere a las diferentes orientaciones sexuales. Y después, por otro lado, tiene la práctica sexual que da respuesta a ese deseo, ¿no? Entonces, es por así decirlo como el deseo sexual es el hambre, todo el mundo tiene capacidad de sentir hambre, y la atracción es el apetito. Tengo hambre, pero me apetece una hamburguesa, me apetece unos espaguetis, me apetece carne, me apetece pescado, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tienes un poquito claro ya las diferentes cosas, el deseo es natural, es decir, todo el mundo tiene deseo, de hecho es una de las características de ser seres sexuados, pero aprendemos a gestionar el deseo, o sea, la manera en que gestionamos el deseo, cómo dirijo yo ese deseo, qué hago para ligarle a la otra persona, para entrarle, qué hago para responder, qué práctica sexual hago o no, qué práctica sexual es la que está más permitida dentro de mis valores, la que no, cuáles son mis límites, cómo lo expreso. O sea, toda la forma en que yo gestiono el deseo, eso lo aprendemos y lo estamos aprendiendo constantemente. O sea, lo que tú hacías, tú, señora, señor oyente, con 14 años, no lo haces ahora con 18 y no lo vas a hacer con 28 y tampoco con 38. Es decir, la manera en que tú sientes, expresas y construyes tu deseo está constantemente variando. Con lo cual la respuesta es sí, se puede modificar, ¿vale? Y de hecho uno de los ejemplos que vemos clarísimo todas las compañeras con las que yo hablo, que hacemos charlas de educación sexual, hace 20 años le preguntabas a las pibas sobre las prácticas sexuales, y digo pibas adrede, o sea, pibas, las prácticas sexuales que hacían, y eran pues penetración vaginal, masturbación mutua, sexo oral, besos, caricias, estrujamientos, carantoñas, demás. Hoy en día las prácticas sexuales son mucho más variadas, son mucho más amplias, que a priori eso es positivo, pero hay muchas que son prácticas violentas, que fuera del momento cama, momento sexo, son prácticas que claramente si a ti te escupe alguien en la cara, o te coge el cuello y te intenta asfixiar, o te da una bofetada, o te pellizca, es un acto violento, claramente, pero en ese contexto se ha erotizado, ¿no?, esa violencia, ¿no? Y eso es porque han aprendido a través de la pornografía, a través de sus compañeros chicos que aprenden a su vez de la pornografía, que escupir, que asfixiar, que estrujar, pues de pegar, pues es una práctica sexual que va a dar respuesta a su deseo.
No sé si me he enrollado Sí, mucho no, o... pero lo que pasa que digo, en esa deconstrucción en la que estamos, muchas personas, por suerte también, es un trabajo también meterse en el mundo del deseo, ¿no? Y en deconstruir las fantasías y en deconstruir todo eso, pero que se puede y está bien saberlo, ¿sabes? Si ya Jesús, que es el que nos está ahí manejando con el sonido, nos pone la música para empezar de las últimas secciones del programa, pues que es el juego, pues empezamos. Juega conmigo, la sección del podcast donde aprendemos jugando sobre la temática del mes. ¿Te atreves a jugar con nosotras? Bueno, Noelia, primero que todo, muchísimas gracias por toda esta anterior sección y por toda esta charla. Ha sido interesantísima. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección que nos encanta porque viene directamente de quienes nos escuchan y nos acompañan, ¿no?, en cada programa. Hemos creado un buzón de sugerencias durante esta última semana en el Centro Ciudadano, donde cualquiera puede dejar preguntas o dudas y curiosidades sobre el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Super. Entonces vamos a leer, si te parece, algunas de esas preguntas y, por supuesto, vas a ayudarnos a responderlas. Vamos a ver qué inquietudes han surgido esta vez. Pues bueno, la primera pregunta que abrimos en su momento fue ¿qué método anticonceptivo recomiendas que no sea el preservativo? Ahí quedó. Vale. Esta pregunta es muy complicada responderla así porque necesitaríamos saber pues qué estilo de vida tiene esta persona, qué necesidades tiene, qué prácticas sexuales hace, con qué persona, qué le gustaría hacer. Es decir, se necesitan muchas respuestas, ¿no? Yo, una de las primeras preguntas que haría es, ¿quieres prevenir embarazos no planificados o quieres prevenir embarazos no planificados e ITS? Uh-huh. Claro, la única práctica sexual, método anticonceptivo que previene de ITS son los preservativos, con lo cual no te puedo decir otro. ¿Vale? O sea, el preservativo. Si las ITS las tienes controladas, ¿por qué? Porque te has hecho tus pruebas y no tienes ninguna. Porque estás con una sola persona que también se ha hecho sus pruebas y no tiene ninguna. Y tienen un pacto hablado, explícito, encima de la mesa de no tener relaciones sexuales con otras personas. Ya hay muchas cosas ahí que estoy poniendo sobre la mesa. Entonces, bueno, vale, las ITS las tenemos controladas y entonces podrías a lo mejor utilizar otros métodos. ¿Podrías decir por lo menos cuáles son los que no recomiendas? Claro, igual eso está sí, interesante, eso ¿no? es lo que te iba a decir. Yo particularmente, y ahora me van todos los sanitarios y sanitarias me van a decir... pero yo, es así, pero yo a menores de 20 años no me gusta recomendar el uso de métodos hormonales. Uh-huh. Porque es la solución para todo últimamente. Para todo, o sea, es brutal. hay un problema importante con eso. Pero es que hay que pensar que el cuerpo está todavía desarrollándose. A lo mejor hay personas que con 18 años ya, pues a lo mejor podrían, pero bueno, bájalo a 18. Pero entre los 18 y 20 años por debajo yo no lo recomendaría porque el cuerpo se está desarrollando todavía. Entonces estás impactando sobre una parte del cuerpo que no sabemos después cómo va a... Entonces yo no lo recomendaría ese. Pues ahí quedan las recomendaciones. También nos gustaría preguntar, porque hay otra de las preguntas que nos ponía por ahí, que si es importante mantener relaciones sexuales después de los 60 años, ¿es perjudicial o beneficiosa? Vale. Me van a odiar porque nunca respondo, pero como es que por un lado felicitar por la pregunta porque me encanta que se reconozca la sexualidad en personas mayores, o sea, chapó por esa persona que hizo la pregunta porque no es nada habitual que se reconozca que las personas mayores tienen sexualidad, o sea que esa parte ya es genial, ¿no? Pero claro, ya la segunda parte es como habría que preguntarle a esa persona qué es lo que le gusta, cuáles son sus características, sus ritmos, sus necesidades. Es que estamos otra vez con lo mismo, es como tenemos la idea de que el coito es la relación sexual, no hay otra, o que todo empieza con lo que sea, pero siempre se termina en coito. Coito es la penetración del pene en la vagina. Porque eso es lo que vemos, no solo en el porno, ¿no? Que el porno tiene un guión totalmente explícito y muy marcado, pero en otras películas que antes hablamos, ¿no? En las películas románticas todo puede empezar como sea, pero al final termina en una penetración. Entonces,
estamos constantemente aprendiendo que todo es penetración, pero es que a lo mejor este señor o esta señora, esta persona, no necesita una penetración. Ni tú a lo mejor con 15 años, con 25, con 35 necesitas una penetración. Entonces yo le devuelvo la pelota y le diría que intentara imaginarse todas las prácticas sexuales que hay. Todas. Que al fin y al cabo yo creo que lo importante es individualizar, ¿no? En cada persona, Claro. en cada... Pero sí es verdad que la respuesta a si es positivo o negativo va a depender siempre de si la persona lo hace libremente. Es decir, a priori, mantener sexo de manera activa es positivo. No es positivo, obviamente, cuando no se hace con consentimiento, sino porque tu pareja te presiona, te manipula, te chantajea o porque sientes que es tu deber como pareja el dar respuesta a ese deseo sexual de tu pareja. Ahí no es positivo, obvio, ¿no? O cuando te produce dolor, te produce daño, te produce incomodidad. Entonces, claro, la respuesta no es tan simple, ¿no? No, que es algo a tener en cuenta, pero al final, a nivel como salud, Sí, tiene sus beneficios. absolutamente. Siempre y cuando lo hagas con consentimiento, Claro. libremente, lo disfrutes, obviamente. Y que quieras hacerlo, que Claro, es lo que total. decíamos al principio, que parece que está obligado a tener sexo. A lo mejor solo me apetece tener caricias y abrazos, irnos a bailar, irnos de viaje. Y con está eso bien, soy claro. hiper mega macro feliz. Pues a lo Que mejor es eso. Caemos en que tiene que haber sexo siempre, Claro. ¿no? En plan... O que el sexo tiene que ser coito, ¿no? Que a lo mejor lo que me Sí. apetece es restregarme y que nos Literal. masturbemos. Y con eso ya maravilloso. Otra de las preguntas que recogimos es esta, que es si se trata mucho de la salud en general, pero respecto a lo sexual, nos pregunta, ¿qué hay de la salud mental en el ámbito sexual? Wow, eso es un melonazo y felicito muchísimo a la persona que hizo la pregunta porque la salud es integral. Entonces, no solo está la salud física, que es la que todo el mundo conoce y pues a la que vas al pediatra, a la médica y demás, sino está la salud mental que nombra esta persona, la salud sexual, la salud social y todas se interseccionan, todas se alimentan unas a otras, ¿no? Entonces, esto es otro melonazo para abrir, para hablar en otro momento, pero... léeme de nuevo la pregunta para Sí. responderle un poco más concreto, porque si no parece que no quiero responder. Básicamente, yo creo que se está refiriendo a que cuando hablamos del sexo se habla mucho de salud en general, ¿no? Como estábamos hablando, es beneficioso para la salud, pero ¿qué hay de la salud mental en el ámbito sexual? O sea, ¿qué Claro. papel juega, ¿no? En este caso. Es que es absolutamente, si tú tienes dificultades en tu sexualidad, eso va a repercutir en tu autoestima, en tu interpretación de la vida, en tu salud mental, vas a tener a lo mejor problemas de ansiedad, sentimientos negativos, problemas de relación con otras personas. Y si es al revés, igual, ¿no? O sea, si tú tienes... pues yo qué sé, dificultades de relación con otra persona o problemas de Depresión, autoestima, o- depresión, pues eso va a afectar. O sea, sí tienen relación. Ahora, ¿cómo? Eso ya para otro... Para otro programa. Tenemos que hacer una edición especial de este podcast y hacer una segunda parte. Bueno, pues ya nos queda casi que la última sección del programa, entonces, que es la pregunta del invitado. Para terminar el programa de hoy, Jesús, si nos pone la música, pasamos a la última sección. Uy, la pregunta. Nuestra invitada del podcast anterior tiene una pregunta que hacerte. ¿La respondemos? Pues bueno, ya la musiquita ha dicho todo, pero básicamente es eso. Para terminar el programa de hoy llega el turno de otra de nuestras secciones fijas, que es la pregunta encadenada. La dinámica es muy sencilla. Cada invitada que pasa por este programa, que te va a tocar a ti también para el próximo, deja una pregunta para la persona que vendrá en el siguiente. Así vamos tejiendo un diálogo entre voces, experiencias y miradas distintas, aunque no se conozcan entre sí. En el último episodio nos dejaron estas preguntas que te vamos a trasladar. Eran 3 invitadas, en este caso, invitados. Entonces, la idea es que me digas un número del 1 al 3 y yo te la hago, te la formulo. Vale, el 2. Vale, pues aquí viene la pregunta. ¿Es normal que desaparezcan completamente la libido y el deseo sexual tras la menopausia? ¿O no tiene que ver con el fin de la etapa fértil y podría deberse a otras causas? Es la segunda parte de la pregunta.
no tiene que ver con el fin de la etapa fértil y podría deberse a otras causas. Es decir, Vale. sí, el tema de la menopausia es otro melonazo que da para... Además, me apasiona esa parte, me acabo de hacer jiribilla, agradezco mucho la pregunta, porque es todo un melonazo también, todo el tema de cómo se vive la menopausia, toda la información que hay, todos los mitos y tabúes, y el tema de la libido, sobre todo en las mujeres, está totalmente relacionado, más con una construcción del deseo desde esa mirada patriarcal, desde ese modelo de sexualidad femenino tradicional, donde el foco se pone en el placer en la otra persona y todo eso relacionado con todos los roles de género, de asumir toda la responsabilidad y las cargas familiares, etc., etc., más que con una cuestión física, ¿no? Que la cuestión física está muy, muy influenciada con la falta de conocimiento, con la falta de esa... con todas las creencias falsas sobre cómo reacciona mi cuerpo, bueno, en fin, que hay muchísimos mitos y demás. Entonces, no tiene por qué estar. O sea, puede que esté, en algunos casos, obvio, pero no es lo general. Que en algunos casos puede ser por todo esto que decías, la construcción, ¿no? La educación. Por otros puede ser válido que de repente pues tú en una etapa de tu vida no tengas ese deseo sexual y ese tal. Pero que no tiene por qué ver directamente con que tengas la menopausia. Exactamente. ¿No? Por ahí. No tiene que ver directamente. Porque además, disculpa que estoy alargando, pero es que el mensaje que nos llega a todas las personas y a nosotras nos llegará en su momento, a mí me estará llegando ya seguramente por mi edad, es que las mujeres cuando llegamos a la menopausia o cuando somos madres, ya dejamos de ser seres sexuados, ya no somos deseables y eso se mete en nuestra mochila sexual de una manera tan fuerte, tan potente que no nos damos cuenta. Si yo no me siento deseable, pues obviamente yo tampoco voy a activar mi deseo. Entonces, y pues todo el mundo alrededor alimenta esa idea de una manera sutil sin que nos demos cuenta, pero lo está haciendo. Existe. Todo lo que pasa por nosotras no es en balde, se va quedando y está ahí, hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces para acabar, no sé si toca ahora sintonía de que nos vamos, de la despedida. ¿Tenemos la despedida por ahí preparada? Y con esto nos despedimos. Hasta pronto. Bueno, para acabar, nos gustaría agradecerte, Noelia, primero la charla de hoy y segundo haber respondido a todas esta gran cantidad de preguntas. Ojalá hubiéramos tenido toda la mañana. Porque no hicimos todas, imagínate. Ha sido súper interesante y bueno, queríamos también recordar que el 24 de octubre tenemos el Festival contra la LGTBI plus fobia de Taco, donde contamos con sorteos, varias actuaciones, lectura de manifiesto y muchísimas cosas más. Entre ellas también vamos a tener carpas con bastantes entidades que casualmente con Sexus, pues como nombró antes Noelia, mi compañera, estuvo el año pasado también en el festival y tuvieron bastante éxito. Así que, chicas, invitadas quedan este año también. Bueno, esperamos pues que les haya gustado, ¿no? Sí, que hayan aprendido, disfrutado tanto como nosotras, cogido apuntes también y volvemos el próximo mes, en principio, con nuestro horario regular, nuevas voces, nuevo tema en Onda Aguere Radio Geneto y nosotras en el proyecto del 3-2-1 Acción, antes de empezar una improvisación teatral, siempre hacemos un 3-2-1 Acción. ¿Te apetece hacerlo con nosotras? Venga, antes de hacerlo quería darles las gracias a ustedes por dar cabida a hablar de educación sexual y espero no haberme enrollado mucho. No, genial, ha sido súper disfrutable. Pues hacemos un 3-2-1. Venga. 3, 2, 1, acción. Cerramos telón. 3, 2, 1, acción. De los programas más interesantes que he vivido. Yo creo que ha sido mi favorito. Has escuchado el podcast de 321 Acción, un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, financiado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con Onda Aguere Radio Geneto. Onda Aguere FM 107.5 radiogeneto.org